Bueno, buenas tardes. En primer lugar, por supuesto, agradeceros vuestra participación, asistencia en este tema, que tenía como objeto el presentaros públicamente algo que desde otros municipios se tuvo la iniciativa de poner en marcha y que a su llamada acudimos nosotros porque en última instancia estamos afectados por el mismo tipo de problema, ¿no?, que es la agresividad con que las grandes empresas del ladrillo, que ya han acabado con su negocio inmobiliario, y como se les ha acabado el nicho de negocio, pues ahora vienen a otro negocio interesante, que es el del agua, porque además es un negocio interesantísimo, no hay impagados, ejercen el monopolio y ejercen su poder de la forma que quieran, ¿no? Entonces, ahora nos hablará un poco Andrés Pedreño de la iniciativa y puesta en marcha de esta red, que pretende ser una forma de coordinación de todos los municipios que estamos sufriendo las consecuencias de las privatizaciones del servicio de aguas, ¿no? Yo, en un principio, únicamente voy a hacer el papel de presentaros a las personas que son amigos. Algunos de ellos pues ya les conocéis. Fernando no necesita mucha presentación aquí porque ha participado en todos los actos que hemos tenido, con lo cual es casi de la casa, es casi unionense. Por lo menos de corazón lo está demostrando, porque está de algún modo colaborando con nuestra plataforma de forma desinteresada y con el asesoramiento que nos puede prestar. Los más lejanos a nuestro pueblo, por terminar la presentación de Fernando. Fernando es economista, es desde hace más de 20 años interventor municipal, ha ejercido su profesión pues en todo el ancho de la geografía española, ha sido en municipios del País Vasco, en municipios de Cantabria, en Alicante. O sea que, de algún modo, es una persona con el suficiente rodaje y experimentación como para hacer lo que está haciendo, que es abrirnos los ojos en bastantes poblaciones respecto a estas agresiones que casi siempre son producto de la corrupción que se ha ejercido desde determinadas administraciones locales. A Fernando no le dedico más tiempo porque, ya digo, es de la casa. Hola, buenas tardes. Se me oye así, ¿no? En la distancia, sin elevar más la voz ni subir la tensión ambiental. Pero agradecer a Jacinto, y es una satisfacción una vez más estar aquí, la tercera o cuarta vez que vengo a la Unión. Algunos de vosotros ya me conocéis y algunas de vuestras caras también ya me suenan. Y es un acto, además de satisfacción, por poder estar un viernes por la tarde del mes de junio, ya con una buena temperatura, en vez de estar a la playa, porque es un acto también de egoísmo por mi parte. La idea es que nos necesitamos conjuntamente para articular todo un movimiento en el conjunto de la región de Murcia que pueda parar el saqueo que se está produciendo en los distintos municipios a través del agua y a través de otros servicios públicos. Un saqueo, un auténtico saqueo desde lo público de los bolsillos de los contribuyentes ciudadanos de la región de Murcia. Y de lo que se trata precisamente es de acudir a formas de organización para poder vencer. No protestar por protestar, ni decir que tenemos razón, sino acudir a qué formas podemos hacer para parar este saqueo y reconducir los servicios públicos de formas más racionales, en que las tarifas que paguemos o que estéis pagando vosotros desde vuestros bolsillos no tengan las cuantías elevadas que se están produciendo precisamente por motivos del saqueo que estoy comentando. Yo no sé si alguno de vosotros, supongo que sí, igual me puede ayudar a comentar una canción que yo solía cantar cuando iba por los campos de fútbol con mi hijo, que ahora tiene 27 años. Solía aprovechar que a mí el fútbol me aburre muchísimo, con los hermanitos y hermanitas de los que me encontraba en los campos de fútbol, una canción infantil, supuestamente infantil, que no sé si alguno lo conoceréis, que es el Lobito Bueno. ¿Conocéis la canción del Lobito Bueno? Intentamos cantarlo, me intentáis ayudar, dado que mi voz precisamente cantarina no es excesivamente bueno. Bueno, pues este es un poema, José Agustín Goytisolo, que lo popularizó Paco Ibáñez. Yo he sido adicto desde mis 18 años, entre otros, a la música de Paco Ibáñez, de Imanol también, un recuerdo para el gran cantante vasco Imanol. La canción dice: érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. ¿Os acordáis?
Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. No me ayudáis nadie. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas esas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Así estamos. Pues estoy seguro que muchos de vosotros habéis soñado un mundo al revés sobre muchas de las cosas que os acontecen. Pero, sin embargo, yo creo que nos han robado muchas veces hasta este sueño de soñar un mundo al revés, y este mundo tan racional, dominado por la avaricia, tiene contradicciones, algunas realmente increíbles, que es la que yo os vengo a contar hoy, porque yo creo que es la clave donde está el abuso de las tarifas del agua. Un mundo al revés que no tiene nada que ver con el pacto social que nos han contado, en el que existe un pacto social teórico, en el cual los ciudadanos cada 4 años votamos para que se elija una clase política, esa clase política hace unas leyes y gestiona según esas leyes en nuestro propio beneficio, creando un estado de bienestar con toda una serie de servicios públicos, la educación, la sanidad y servicios públicos a nivel local, como uno de ellos y fundamental es un servicio de un bien básico como es el del agua, el abastecimiento de agua potable a domicilio. Bueno, esta es la teoría. Esta es la teoría de 4 años que delegamos, mientras tanto nos dedicamos a nuestras propias problemáticas, pero simplemente nos despreocupamos durante 4 años para que nos gestionen estos servicios públicos de estado del bienestar unos políticos en base a unas siglas que hemos elegido cada 4 años. Sin embargo, esto no es así. Esto realmente es un tópico que ha devenido en algo radicalmente contrario, el mundo al revés, de lo que nos han contado, de lo que nos hemos creído hasta ahora. Porque... Y aquí voy a decir algo que no es solamente una comprobación empírica mía a lo largo de los 24 años que llevo como funcionario. El otro día caí en la cuenta que acabo de cumplir mi 8º trienio como funcionario público, por lo tanto 24 años ya en la administración, en la cual no solamente es mi experiencia personal, sino que ahora ya creo que no predico en el desierto, creo que ya es bastante habitual. Hoy, por ejemplo, no hay más que leer la columna de Juan José Millás hoy, que se llama Desbarajuste, en el periódico El País. Os recomiendo a todos, por favor, que leáis hoy la columna de Millás en la última página, o que veáis las tramas de Bárcenas, que aparece hoy con unos elementos espectaculares y muy distintos hasta lo que nos están contando, que es la famosa caja C sobre fondos que hasta ahora no se estaban contando por ningún otro lado y que es uno de los motivos por los que este hombre ha entrado en la cárcel. Pero especialmente el artículo este de Desbarajuste sobre los antisistemas, en realidad tiene que haber titulado Antisistema, el artículo que lo dedica a los que nos acusan de antisistema, la columna de hoy de Juan José Millás. ¿Cuál es este mundo al revés? Pues que los mayores delincuentes, donde está hoy la indía delincuencia organizada, está fundamentalmente en la clase política y en la administración, que son los que en teoría nos tenían que defender, son los que en teoría son los que promulgan las leyes y los que tienen que hacer cumplir las leyes y gestionar según esas leyes. Pues esto no es así. En la práctica cotidiana, en el día a día y en todos los ámbitos de la administración y especialmente en la administración local, especialmente en los ayuntamientos, esto no funciona así. Los que nos gobiernan no son los que defienden las leyes, no son los que aplican las leyes. Los mayores delincuentes hoy en día en la sociedad española, los mayores delincuentes están en la administración pública, están en las 3 escalas de la administración, gestionando ayuntamientos, gestionando comunidades autónomas y en el Parlamento español y en el Gobierno español. Y esto es una constatación empírica, no solamente mía, sino de múltiples profesionales, compañeros míos, o múltiples declaraciones entre fiscales o jueces y magistrados de la sociedad española. Este es el mundo al revés que nos está tocando vivir y al que tenemos que poner remedio cada uno en nuestra instancia. Y creo que como ciudadanos atomizados, con muy poco poder, con muy pocas posibilidades de resistencia a este mundo injusto, a este mundo de delincuentes situados donde tienen que estar los hombres legales, creo que uno de los ámbitos donde podemos precisamente combatir y donde podemos ganar y donde podemos poner nuestro granito de arena en la maquinaria implacable del capitalismo voraz
y de avaricia que nos toca hoy en día es precisamente en el mundo del abastecimiento, en el sector concreto del abastecimiento de agua potable en los ayuntamientos. Porque la cuestión clave es que para poder romper con el sistema actual es dejar de ser idiotas. No sé si alguno de vosotros alguna vez habéis caído en la etimología de la palabra idiota, y viene de una palabra griega que en Grecia precisamente se dedicaba a idios o la palabra idiota viene de la palabra griega idios, que significa la enfermedad de los que no participaban en la vida pública griega. Esta era la enfermedad de los idios, de los que no se preocupaban de algo que era básico para cada ciudadano, para cada miembro de la polis, el preocuparse precisamente por los elementos de la gestión, por preocuparse por sus asuntos propios de gestión de su ciudad. Pues los que se despreocupaban, los que no participaban en la vida pública, se decían que estaban afectados por el idios, que es idiocia. Si veis hoy en el diccionario de la Real Academia Española de Lengua, veis idiota, que está afectado por idiocia. Y esto es, aunque luego se ha perdido la etimología, es esta incapacidad, esta despreocupación del ciudadano de los asuntos que a cada uno nos afectan en nuestra vida particular. Bueno, pues esta es la idea, que tenemos que dejar de ser idiotas, en su sentido estricto, para participar precisamente y preocuparnos cada uno de lo que estos supuestos políticos a los que hemos encargado, a los que hemos puesto nuestros asuntos particulares públicos en gestión, y que lo están haciendo de forma que no sirve precisamente a los intereses públicos generales. Por eso la necesidad precisamente de que cada uno de nosotros nos preocupemos por cómo se está gestionando los asuntos públicos. Por quemando puntos antes de empezar directamente con el tema del agua, lo que estamos asistiendo, es decir, estas palabras mías, yo llevo con este tema predicando en el desierto ya desde los años 90, en el primer ayuntamiento que yo trabajé en Vizcaya, en Galdácano, en el año 1987, ya me di cuenta de que había una situación realmente preocupante. Y el problema es que ha ido bastante a más desde entonces, de los años 1980 hasta aquí. La situación no ha hecho más que agravarse en cuanto a despreocupación por el interés general y el avance precisamente de los intereses personales, y algo fundamental, que es la corrupción política en toda la vida pública española y especialmente en la vida municipal. Hoy en día asistimos a un serial interminable. No es como en los años 90, en que cuando yo explicaba incluso a mis propios amigos, a mis propios compañeros hasta ideológicos, en las cenas o en reuniones, cuando yo explicaba lo que estaba viendo en mi ayuntamiento, me decían que era un paranoico, que lo que yo estaba contando era una obsesión mía personal, que era un Quijote que veía molinos de viento y que estaba diciendo que eran gigantes. Llegué a necesitar regalar. Yo me he comprado más de 100 ejemplares de las obras de Alejandro Nieto. Alejandro Nieto es un famoso catedrático, posiblemente uno de los más ilustres, entre los 3 más prestigiosos catedráticos de Derecho Administrativo. Además de ser un prestigioso catedrático administrativo, fue presidente del CSIC, o sea, presidente de la máxima organización científica española, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, durante 2 o 3 años, y además un famoso historiador de la época del regeneracionismo del siglo XIX español. Pues este hombre publicó varios libros, en concreto en los años 80 fue su primer libro, sobre la corrupción en la España democrática. Tuve que regalar ejemplares de este libro a mis propios amigos para que vieran que lo mío no era una obsesión personal, sino que había un catedrático relevante que estaba ya avisando de lo que estaba pasando en el conjunto de la administración supuestamente democrática española. La corrupción en la España democrática. Lo ha ido publicando varios libros y recientemente ha publicado un artículo en el ABC hace un mes, realmente también fantástico, sobre la denuncia de la generalizada corrupción en todo el sistema político español. Sin embargo, todo esto, la esencia de lo que está pasando en la corrupción española, el menudeo de la corrupción española, todo esto se nos oculta y aparece siempre como un serial interminable en el que cada vez se necesita más morbo, en el que se necesitan meter príncipes, princesas o
gente como Bárcenas para poder precisamente adobar este tema con morbo, para ocultar lo que está ocurriendo realmente en la parte no vista del iceberg, que es precisamente más del 90%, que es la corrupción a pie de calle en cada ayuntamiento español, todos los días, en cada contrato. En cada contrato de material de construcción, hasta de papel de oficina, en cada ayuntamiento español, todos los días, todos los meses, hoy en día se sigue produciendo una corrupción casi generalizada, salvo excepciones, en todos los ayuntamientos españoles y con participación de casi todos los partidos políticos, salvo excepciones notables solamente en algunos casos. Esto es de lo que no se habla en los periódicos, en este historial interminable de la corrupción, es en lo que no se habla diariamente y es, sin embargo, lo que fundamentalmente nos afecta más que los 42 o 48 millones de euros que se haya podido llevar Bárcenas de las grandes constructoras españolas. Lo que nos afecta a los bolsillos de cada uno de nosotros es lo que el ayuntamiento está pagando por las facturas en La Unión, en Santomera, en Murcia, lo que este ayuntamiento está pagando por las facturas y la falta de control de esa gestión económica de las facturas aquí en La Unión, en cada uno de los servicios, y especialmente en el servicio más importante en facturación, que ni siquiera pasa por el presupuesto municipal de La Unión, que es el Servicio Municipal de Agua. El Servicio Municipal de Agua es un negocio muy lucrativo. En casi todos los ayuntamientos es normalmente el contrato más importante. En el ayuntamiento en que yo estoy ahora como interventor, en el ayuntamiento de Crevillente, en Alicante, es un contrato se mueve entre 4 y 5 millones de euros, no solamente el agua, sino los distintos tipos de manejo de dinero que van alrededor del agua, como en La Unión, que ahora la empresa Acciona, además en las tarifas del agua, además de cobraros el agua, os cobra el consumo del agua, os cobra el contador del agua, os cobra el canon del alcantarillado, os cobra la tasa de basuras y os cobra también la tasa de alcantarillado. Bueno, pues todo ese movimiento que la empresa Acciona desarrolla aquí en La Unión es casi similar en casi todos los ayuntamientos que tienen por gestión indirecta el agua y representa normalmente en cada ayuntamiento el mayor contrato en volumen de euros en cada ayuntamiento. Y además, curiosamente, además de ser el mayor contrato, curiosamente se esconde del presupuesto, no pasa por el presupuesto, como en La Unión, en que las tasas del agua no aparecen en el presupuesto municipal y las tarifas se encarga de cobrarlas y recaudarlas directamente la empresa Acciona, que se queda con ese dinero. ¿El negocio del agua está solamente en este negocio opíparo del agua? ¿Está solamente en el agua? No. ¿Por qué no os ha llamado nunca la atención el hecho de que sea Acciona o que sea la otra empresa, además de Acciona, que es Aqualia de FCC, que pertenece al grupo de las hermanas Koplovic, que también os sonará dentro del panorama de la revista Hola Española, que es uno de los grandes personajes del morbo español, también las Koplovic, y ahora la hija de las Koplovic, pues esa gran empresa es FCC, que domina un gran conjunto. Para más, quizás, estoy improvisando, estoy simplemente dando un dato, pero posiblemente 3/4 partes de la población española esté gestionada por servicios municipales correspondientes a FCC, porque no solamente a través de Aqualia gestionan el agua, sino que también gestionan fundamentalmente la mayor parte del ayuntamiento la recogida de basuras, limpieza viaria. O sea, es uno de las empresas que factura muchas decenas y decenas de millones de euros mensualmente en el Estado español a través de los ayuntamientos españoles, el grupo FCC. Y la tercera hermana, que son 3 grandes empresas que dominan todo el sector español, es el grupo Agbar, que ahora ha sido comprado hace 2 o 3 años por un grupo francés, el grupo la Lyonesa. Suez, a su vez, fue captado o agrupado dentro de una de las grandes compañías, que es una de las grandes empresas del agua, quizá la segunda o tercera empresa de la gestión del agua a nivel del mundo entero. Bueno, pues esta gran empresa francesa a su vez compró el grupo Agbar, que antes era de la Caixa, gestionada fundamentalmente con interés del Partido Socialista, y ahora dominada por el grupo francés, pero que en estos momentos tiene la gran mayoría, es la primera hermana con mucho en toda España, y que gestiona a través de varias empresas aquí en la región de Murcia, en Alicante, a través de lo que se llama Aquages, en el norte de España, a través de una empresa que se llama ANSA, y ha creado una empresa intermedia propia que se llama Aqualogy, para montar un tinglao impresionante de facturación interna. Impresionante el volumen de negocio que intenta captar a través de dominar
todas las compras internas y todos los inputs de todas estas empresas de Aquagesa a través de la empresa esta Aqualogy, que internaliza todos los, o la mayoría de todos los factores de costes de estas empresas del agua. Bueno, pues el negocio del agua no es solamente por el agua, sino por un factor externo al agua, que es la construcción. ¿Qué construcción? ¿Qué construcción lleva el agua? ¿Alguno de vosotros se os ocurre cuál es la construcción que lleva el agua? Las carreteras, ¿qué carreteras? Ponen tuberías a la fábrica de Ercín, de 800, por ejemplo. Pero las carreteras no, serán cuando tienes que levantar las tuberías. Pero poner una tubería a Florico de tal para hacer un favor. Entonces, ahora poner la tubería y encima de todo tienes la cara de asfaltar y hacer la Eso ya es un nivel de corrupción ya enorme. Eso es corrupción a la enésima potencia. Que efectivamente conozco casos de esos donde he estado también he estado como tesorero en un ayuntamiento de Cantabria que se llama Laredo, un sitio precioso, por cierto, si algún día tenéis la oportunidad, pero sí que tuve que denunciar la existencia, además con la empresa, con FCC, construcciones de asfaltados de carreteras después de haber hecho levantamientos de tramos por el aprovechamiento de tuberías, les hacían las carreteras enteras en acceso a chalés o zonas periféricas del municipio de Laredo. Pero eso, bueno, ya son casos extremos de corrupción. ¿Dónde está el negocio? En el levantamiento de las tuberías. El negocio del agua no tendría ningún sentido daros cuenta que es que ninguna empresa de estas, ni Agbar, ni la Lionesa entera, podría comprar todo el patrimonio hidráulico, todo el patrimonio que hay de tuberías en cada uno. ¿Os imagináis cuánto cuesta? Es decir, algo que os habéis planteado, ¿cuánto cuesta, cuánto vale la red de tuberías que hay en la Unión? ¿Os imagináis la de miles de kilómetros que hay de tuberías solamente aquí en la Unión, los años que ha costado construir toda esa red de tuberías, su obsolescencia actual, porque muchos de esos kilómetros, un porcentaje enorme de todas esas tuberías son de fibrocemento, de uralita, todas además tóxicas, que hay que estar renovando miles de kilómetros de tubería, cientos de miles, millones de kilómetros de tubería en toda España que hay que renovar, y cada metro que hay que levantar hay que hacer la correspondiente zanja, levantar, aceras, asfaltado, todo eso. Son millones y millones de kilómetros en España, miles de kilómetros en cada municipio, incluso municipios pequeños como el vuestro, como el mío de Crevillente. Bueno, pues aquí está el negocio de las obras. Cuando un ayuntamiento contrata a cualquiera de estas tres hermanas o alguna empresa de construcción provincial o local, lo que hace es entregar de forma cautiva no solamente la gestión del agua, sino entrega de forma cautiva la construcción y las obras y ejecución de las obras de todas las renovaciones de las tuberías en mi municipio de Crevillente, un plan director de obras de muchos millones de euros. Muchísimos millones de euros. Una de las trampas absolutamente ilegales por las cuales justifican precisamente los contratos a 25 o incluso a 50 años, dado que son planes directores de enormes cuantías económicas de muchos millones de euros, justifican que tienen que entregar los contratos a muchos años para que no repercutan los millones de euros inmediatamente y para que os salga más barato los bolsillos. Hay que ver la bondad de esta gente que se preocupa por vosotros. Como son muchos millones de euros que tienen que contratar y para poderos amortizar en larguísimos plazos, que os convengan a vosotros, claro, larguísimos plazos, para eso entregan de forma cautiva el contrato a 25 o a 50 años a Acciona o a Agbar o a FCC, para que ellos hagan las obras, ellos proyecten, ellos digan cuál es el importe de las obras, ellos lo ejecuten con sus propios ingenieros. Vamos a ver, ¿os imagináis una obra, por ejemplo, de un ayuntamiento español en los últimos años, las bajas en los concursos, lo que es el principio de concurrencia, cuando un ayuntamiento quiere asfaltar o quiere construir un polideportivo o quiere hacer una obra pública hoy en día en los últimos 3 años, todo ello se tiene que hacer mediante concurso público, más o menos legales. Pero si funcionan bien estos concursos públicos, desde luego hay una media en España en los últimos años, los últimos 5 años, hay unas medias de un 30 a 40% de bajas sobre los precios de licitación. En las obras del agua, 0. ¿Por qué? Porque no se licitan. Son las empresas concesionarias las que redactan el proyecto, algunas veces el ingeniero del ayuntamiento el que redacta el proyecto,
esos proyectos redactados por los ingenieros se entregan a las concesionarias, esos importes no contrastados con el mercado son los que van a hacer con sus propios medios y son los que van a repercutiros a vosotros en vuestras tarifas sin que nadie discute, sin que nadie compruebe y sin que nadie diga nada de estos importes. Por lo tanto, un negocio opíparo y cuyo negocio no está precisamente en el cobro de facturas, que es muy fatigoso, la lectura de los contadores, el puesto del cobro, todo esto, no es donde está fundamentalmente el negocio, que hay un negocio opíparo siempre y cuando no se controle nada de los costes de esto y encima tengas empresas suministradoras propias, como es lo que está haciendo Agbar con la empresa Aqualogy. Bueno, la característica de un servicio municipal de aguas en España. Esto está en la Ley de Bases de Régimen Local, nuestra Constitución, digamos, lo mismo que la Constitución española es la norma básica a nivel de todo el Estado, de la cual se deriva luego todo el ordenamiento jurídico español. A nivel local, nuestra norma máxima jurídica es la Ley de Bases de Régimen Local del año 85, que se discutió y se aprobó en la época gloriosa de Felipe González en España con el Partido Socialista. Bueno, pues en esta Ley de Bases de Régimen Local, en los artículos 25 y 26, establecen que el Servicio Municipal de Aguas es un servicio municipal, primero, obligatorio para todos los ayuntamientos. No puede haber ningún ayuntamiento que no preste el servicio del agua. Segundo, tiene que ser de recepción obligatoria, por lo que es un servicio indispensable para satisfacer necesidades básicas de la vida personal social de los particulares. Tercero, es un servicio prestado por los ayuntamientos en régimen de monopolio. No cabe que una empresa, yo diga, no, yo me constituyo una empresa que se llame Gauseona y me voy a hacer competencia al Ayuntamiento de la Unión porque yo creo que puedo prestar el servicio del agua de forma más barata que el Ayuntamiento de la Unión a través de Acciona y yo me voy a poner aquí una oficina aquí en la Unión para el que quiera se enganche a mi servicio municipal del agua. Esto no es posible. Y por lo tanto, como yo siempre digo, la alternativa, porque yo no estoy en contra de la empresa privada, ni estoy en contra de que se haga un beneficio justo y necesario para aquellos empresarios que pongan y arriesguen su capital para cualquier negocio. El negocio del agua es un negocio que se ejerce en régimen de monopolio, de recepción obligatoria por los contribuyentes, por los usuarios en un municipio, porque no se entiende que nadie pueda vivir en una vivienda sin tener el agua. Y por lo tanto la alternativa, que yo siempre digo que es muy sencilla, para aquellos ayuntamientos que tengan vocación empresarial, que quieran hacer negocio, o la gente o empresarios que les encanta el negocio del agua, yo digo es que tiene una alternativa perfecta y viable, que es el agua embotellada. Todo aquel ayuntamiento que quiera hacer negocio con el agua, que se dedique al agua embotellada y que se ponga a vender en Mercadona o en la esquina, que se ponga a vender agua embotellada en competencia con las múltiples marcas que tenemos de agua embotellada. Pero es que no me digan que es que condenamos o tenemos odio a la empresa privada porque estamos analizando, porque yo me dedique a analizar de forma crítica un negocio que en absoluto tiene nada que ver con los principios básicos de Adam Smith sobre lo que es un negocio capitalista. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Es un negocio en régimen obligatorio, es un régimen público de prestación obligatoria por los ayuntamientos y para el cual no hay ninguna posibilidad de concurrencia ni competencia. Bueno, pues este servicio público del agua, ¿cuáles son las principales ilegalidades que se cometen en los ayuntamientos? Son muchas. Las principales ilegalidades, primero en la contratación. Desde el primer momento, o sea, hay una primera ilegalidad en casi todos. O sea, lo que voy a decir es que en todos los ayuntamientos que tienen mediante gestión indirecta a través de concesión o a través de una sociedad anónima, como por ejemplo el Ayuntamiento de Murcia, a través de una sociedad que se llama Emuasa, que teóricamente tiene el 51% el Ayuntamiento de Murcia, el 49% Acoges, para reservarse el control en la gestión. Esto es absolutamente falso, es como el lobito bueno, es absolutamente falso, pero a pesar de que tiene el 51%, el control de la gestión absoluta lo tiene Aquagés, es decir, Agbar o la Lionesa, concretamente en el Ayuntamiento de Murcia, o en concreto Aqualogy, que es la empresa que realmente domina toda la gestión en Murcia y en casi todos los ayuntamientos de eso. Entonces, el principal negocio, la principal ilegalidad está en el contrato, puesto que las empresas lo que hacen, uno de los elementos de los ayuntamientos, cuando sacan teóricamente a concurso público supuestamente limpio en la gestión del agua, uno de los factores que meten es la idea de lo que llaman técnicamente, el nombre técnico es el canon inicial o canon anticipado por la gestión del agua. Este nombre no es más que en realidad lo que hemos llamado toda la vida, sin más, es un chantaje, es un cohecho. O sea, claro, la palabra está más de moda con lo que significa, con lo que es el cohecho, incluso algunos ya propio o impropio.
Las empresas lo que hacen es adelantar, incluso en algunos ayuntamientos, por ejemplo, pequeños como Santomera. Aquí en la Unión no recuerdo ahora la cifra. En Santomera, que ha sido el cambio recientemente. 6.700.000. Bueno, pues un canon anticipado de 6.700.000 por 15 años, 25 años, que es simplemente decir que una empresa, yo regalo 6 millones al ayuntamiento a fondo perdido para que el ayuntamiento gestione como quiera esos 6 millones. ¿Cómo es posible que una empresa privada regale dinero, además con unas cuantías de 6 millones de euros, para un negocio como estamos viendo aquí en la Unión? ¿Alguno sabe más o menos cuál es la cifra que se factura bimestralmente aquí en Santomera? ¿Sabéis cuál es la cifra que se está facturando bimestralmente? Anda por los 200.000 euros de facturación bimestral. ¿Os imagináis con esta facturación, con los costes que tiene, que una empresa regale 6 millones de euros a 25 años? ¿Dónde sale esto? ¿Por qué se regalan los 6 millones de euros? Bueno, pues estos 6 millones de euros que se llama de canon anticipado es absolutamente ilegal. El órgano jurídico español de consulta jurídico que está en la ley de contratos, el que tiene el monopolio en cuanto a la doctrina de la contratación, que es la Junta Consultiva de Contratación, tiene varias consultas, las podéis consultar, no tenéis más que poner canon anticipado Junta Consultiva de Contratación, os sale en Internet inmediatamente, tiene varias consultas diciendo que esto es absolutamente ilegal, incluso dice en una de las consultas que tiene todos los tintes de delito penal, ¿de acuerdo? Porque significa la compra por anticipado, al que impone más encima de la mesa, el ayuntamiento, es una compra del servicio directamente para que el ayuntamiento haga caja y para que ese dinero normalmente lo utilice para pagar las nóminas o para pagar a los proveedores, que es lo que se está haciendo precisamente en los últimos años. Segundo elemento de ilegalidad. Primer elemento, que en los contratos ya lo hacen nulo de pleno derecho. Este elemento dentro de un contrato hace que sea el contrato nulo de pleno derecho y, por lo tanto, directamente se puede ir a contencioso con un margen de poder ganar altísimo y de anular el contrato. Y eso se puede hacer aquí en la Unión. Segundo elemento, las tarifas. Siempre tarifas crecientes, sin justificación real de costes, al no contar con control público, a través normalmente de precios privados. Hay ayuntamientos que rizan el rizo, y aquí en la Unión es uno de esos ayuntamientos que rizan el rizo, pero aquí en la Unión se tiene. El agua se tiene un doble régimen jurídico. Aquí el agua se aprueba como tarifa privada, como Acciona, que lo aprueba, sale en el boletín a través del gobierno murciano, a través de la Consejería de Educación, y a su vez también lo aprueba en la ordenanza fiscal, lo tiene recogido en la ordenanza fiscal como tasa, lo cual realmente es esperpéntico lo que está haciendo el Ayuntamiento de la Unión, porque tiene que ser una cosa o la otra, y tiene que ser exclusivamente como tasa. Sin embargo, luego, a pesar de que aprueba las dos, y tiene aprobado como precio privado y como tasa, sin embargo, luego el régimen práctico, es decir, en lo que en la práctica se regula día a día en estas tarifas, es exclusivamente como un precio privado, lo cual es totalmente ilegal. Y uno de ellos son los cortes del agua. Tercer elemento de total ilegalidad en los contratos es la ejecución directa de obras que ya me he extendido anteriormente, es de que las obras sean cautivas para el concesionario y que cada obra no se licite para cada vez que haya que hacer una obra de un levantamiento, de una renovación, de una tubería, el que se tenga que hacer por concurrencia. En cuarto lugar, en que normalmente en casi todos los y en la Unión es otra ilegalidad, no se reflejan en los presupuestos todas las tarifas del agua, lo que cobra la empresa Acciona, y en último lugar otro incumplimiento es de la capacidad de pago. Es decir, la idea es que si no pagáis los recibos el agua de la Unión, la empresa Acciona os puede cortar inmediatamente, tras el segundo impago de un recibo, os puede cortar sin más el recibo del agua. Esto es absolutamente ilegal, absolutamente ilegal. Y basta simplemente una demanda contenciosa para que esto se vuelva para atrás. El problema está que, como hay muy pocas en España, no entiendo, y esto si queréis lo podemos tratar en el debate, cómo es posible que tras una sentencia del Tribunal Constitucional Español del año 95, desde el año 95, esto está en nuestro cuerpo jurídico, esta interpretación de nuestro órgano máximo, como es el Tribunal Constitucional, lo que os estoy diciendo es la interpretación del Tribunal Constitucional del año 95, que significó una nueva ley de tasas y precios públicos del año 97, del año 96, gestionado todavía por el gobierno de Felipe González, y que originó luego en el 2003 incluso una modificación de la Ley General Tributaria. Y, sin embargo, en el orden práctico en los ayuntamientos no se lleva a cabo. Todavía estamos la mayor parte de reglamentos del agua en todos los ayuntamientos españoles diciendo que se cortará el agua al segundo recibo, lo cual es absolutamente ilegal. Entonces, ¿qué hacer frente a todo ello? Pues entonces, y aquí concluyo, pues eso es lo que venía a decir hoy aquí, que precisamente el agua es uno de los elementos más visibles
de la corrupción política española y es uno de los elementos más visibles que tiene además unas posibles vías jurídicas, judiciales y penales, y además que hoy en día mucho mejor que en los años 90, cuando la palabra corrupción no existía y cuando los que lo denunciábamos nos trataban de Quijotes o de que éramos sin más unos locos sin más, como nos han tratado durante muchísimos años. Ahora, con la que está cayendo, es posible armar expedientes bien fundamentados con las sucesivas ilegales. Os he dicho 5 ilegalidades flagrantes aquí en la Unión, y con eso hacer un pequeño expediente y llevárselo al fiscal de forma gratuita. No hay que pagar tasas judiciales para llevar un expediente al fiscal, y para que la Fiscalía de Murcia analice lo que está ocurriendo con Acciona y con vuestros recibos aquí en la Unión. Bueno, pues este es el tema. Para eso se necesita una masa crítica, para eso se necesita unos cientos de personas, de vecinos que os preocupéis, que estáis detrás de la asociación de afectados, que esta asociación movilice un número mínimo de gestores, 10, 15, 20 personas, para que trabajen los temas, redacten y os informen a vosotros, al resto de los ciudadanos de aquí de la Unión, y preparen los escritos que haya que hacer de cara a demandas contenciosas o de cara a Fiscalía. Se puede ganar. Podéis perfectamente, en un ámbito se puede esperar que en un horizonte de 2, 3, 4 años tengáis un ámbito del Servicio Público de Tarifas del Agua aquí en la Unión radicalmente distinto y en situación por lo menos de legalidad, mientras no cambien las leyes, que es otra de las cosas que acostumbran a hacer los políticos. Cuando ven que hay una determinada línea judicial, jurisprudencial, que está ganando, lo que hacen en base a unas determinadas leyes, lo que hacen es cambiar las leyes, como hizo Zapatero, aunque de forma vergonzosa, y muy poquitín, pues solo se atrevió a la puntita, exclusivamente a cambiar la puntita, en la Ley de Economía Sostenible de febrero del año 2011, de forma absolutamente ignominiosa, entre otros elementos ignominiosos de una ley con un título tan bonito como la Ley de Economía Sostenible. Bueno, pues esa Ley de Economía Sostenible, que no sé qué título más bonito, pues uno de los apartados era para tumbar el tema de las reservas de bienes de dominio público marítimo terrestre, entre otras cosas para que la empresa Repsol, que tiene un monstruo total en la costa vizcaína, allí en un sitio paradisíaco que se llama Musquiz, el último municipio de Vizcaya, para que pudiera seguir gestionada a pesar de haberse cumplido los 25 años y haber caducado ya la concesión del dominio público marítimo terrestre. A iniciativa del PNV, el Partido Socialista pactó con el PNV y metió dentro de la Ley de Economía Sostenible la posibilidad de hacer perenne la extensión del dominio público marítimo terrestre, y así Repsol de la Caixa pudiera seguir haciendo sus sucísimos negocios, contaminando y envenenando y matando a la población vizcaína de los alrededores. Pues otro de los cambios que metió en la Ley de Economía Sostenible es un articulito de la Ley General Tributaria para quitar un párrafo que era clarísimo, en el que el agua se tenía que cobrar exclusivamente, independientemente de que hubiera ajuar o no ajuar, se tenía que cobrar exclusivamente a través de tasa. Quitaron ese párrafito, aunque no se atrevieron a la modificación entera que puso CIU, porque era excesivamente ya llamativa. Solo se atrevieron a quitar un pequeño párrafo, con lo cual el resto del entramado que responde a la sentencia del Tribunal Constitucional 95 todavía sigue subsistiendo y todavía es posible ganar, y en base a este cuerpo jurídico es como en Cartagena hemos metido 4 demandas y en Murcia una demanda contenciosa contra el régimen de tarifas de Cartagena y de Murcia, que os animamos a hacer lo mismo aquí y que podáis ganar y cambiar este estado de cosas a través del agua. Gracias.